Existen más aminoácidos. Los aminoácidos que participan en la síntesis de proteínas son 20. Son 20. Los que aparecen en el código genético. Esa tabla que les compartí o que ustedes pueden buscar en internet, aparecen solo 20 aminoácidos. Sí. Existen otros aminoácidos que tienen funciones biológicas, pero de forma individual. Y ustedes conocen, por ejemplo, las bebidas como antes, ¿no? Como el Red Bull. Y todas estas energizantes tienen un aminoácido llamado taurina. Sin embargo, la taurina no está formando parte de ninguna proteína. Y sí es un aminoácido. Entonces, por eso es que existen muchos aminoácidos que no forman parte de las proteínas. Por eso, para el tema de nuestra clase de proteínas en bioquímica, los aminoácidos como obligatorios para, pues si no aprendernos todos, por lo menos las abreviaturas y los símbolos de una letra son los 20 aminoácidos del código genético. Hay unos que son esenciales, que son aquellos que nosotros necesitamos consumirlos a través de la alimentación, y los no esenciales porque nosotros mismos los sintetizamos a partir de otras sustancias, ¿sí? Entonces, esto fíjense que, aunque es tema de proteínas, ven que está encadenado con el tema de ácidos nucleicos, porque las proteínas proceden de un código que viene inscrito en el ARN, específicamente en el ARN mensajero. Y por esta razón no podemos aislarlo, ¿no? De hecho, en el cuerpo humano o en todo caso en cualquier sistema biológico, no se debe nada aislado, ¿no? Nosotros no, bueno, existe la idea que podríamos pensar, ¿no? Si tengo algo en el pie, no tendría que ver con algo que pudiera yo tener en el corazón o en el cerebro, ¿no? Todo está encadenado, todo está comunicado vía sanguínea y todos los procesos metabólicos, por supuesto, al nivel celular. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del tema cómo se duplica el ADN. Saben ustedes que el ADN es necesario. ¿En qué condiciones es necesario que haya más ADN? Pues cuando las células se van a dividir, porque la célula hija necesita tener las mismas características genéticas de la célula madre. Entonces va a ser necesario que la célula madre duplique su cantidad de ADN para dar lugar a estas células nuevas que van a tener estos componentes, los mismos componentes, todos los organelos, citoplasma, núcleo, etcétera, y cromosomas, por supuesto, que son los que se forman a partir de los ácidos nucleicos. Ustedes saben que la célula, las 24 horas en el día de una célula es el famoso ciclo celular, que tiene importantes aspectos dentro de, no solamente de la división celular, sino también del desarrollo de enfermedades, porque pues, es donde coincide en una sola célula pues, todos los mecanismos que pudieran ser el origen de algunas enfermedades cuando esta replicación del ADN no sucede de forma correcta. Vimos en alguna de las clases pasadas que se podían presentar mutaciones cuando se cambiaban, cuando se omitían o cuando se sumaban nucleótidos que no tendrían por qué estar ahí, ¿no? Y esto nos podría alterar los tripletes que tenemos de nucleótidos, específicamente ya en el ARN, para dar lugar a un aminoácido diferente y, por supuesto, a una proteína diferente también en cuanto a el número de cambios que se presenten, ¿no? Si solamente es un solo cambio, ya vimos que pudiera pasar inadvertido. Si ese codón codifica para el mismo aminoácido, podría ser muy altamente conservado si se codifica para otro aminoácido, pero es del mismo tipo
es decir, que cumpla las mismas funciones de atracción eléctrica, etcétera, va a afectar en cuanto a que la proteína trunque su crecimiento, es decir, que se corte antes de tiempo, porque tenga un codón de paro, o bien que se presente un aminoácido completamente diferente y tenga funciones diferentes con respecto a su estructura. Y esto estamos hablando de una proteína, ¿verdad? Pero que esa proteína proviene de ARN, pero si ese ARN se copió mal, porque le decimos transcripción del ARN cuando se copia una secuencia del ADN hacia el ARN. Pero cuando copiamos ADN a ADN, porque vamos a hacer células nuevas, esto se conoce como replicación del ADN. Aquí todavía no estamos formando proteínas ni nada. Este ADN que se encuentra en todos los cromosomas va a ser susceptible de formar ARN mensajero y por ahí que en la replicación se pueden presentar estos cambios que pudieran representar algún problema o no, porque ya quedamos que puede haber muchas mutaciones silenciosas y que no representen mayor problema, sino al contrario, pueden representar las características evolutivas de todos los seres vivos. Es que estoy abriendo mi sesión en el celular porque como voy a ampliar la pantalla, cuando hago eso dejo de ver eh, la pantalla de mí y ya no veo si alzan la mano o, o escriben en el chat, ¿no? Y por eso es que es importante que yo vea en otro monitor qué está pasando. Bien, entonces ahora sí, ya obviamente mi pantalla, ¿verdad? El video yo se los compartí en el calendario de la clase, está agendado junto con unas diapositivas. Las diapositivas están basadas en algunas imágenes de este video, pero se me hizo, o pienso que es conveniente, que dé la explicación a partir de la reproducción del video, porque se puede comprender mejor si vemos precisamente los pasos que van ocurriendo en la replicación del ADN. Sorry, because this presentation is in English. I mean, this video, it's in English, pero yo se los voy a presentar en español, por eso no se preocupen, ya le quité el volumen, le voy a dar al play. Que la replicación, aparte aquí trae subtítulos, esto me parece, el ADN es una molécula formada por dos hebras, ¿ya vieron? Y estas dos hebras deben estar en una forma de doble hélice, precisamente para la estabilidad que le representa la molécula y todo lo que sabemos de las conformaciones específicas del ADN para formar las estructuras cuaternarias de los cromosomas, cuando se unen proteínas, etc. Pero aquí no queremos hablar de cómo se forman los cromosomas todavía, sino más bien cómo a partir del ADN original en las células madre, estas dos hebras de ADN que forman las cadenas o las dobles cadenas, recuerden que tienen bases nitrogenadas al interior de estas cadenas, rodeadas por supuesto por cadenas de pentosas fosfatos, y que tienen estas bases nitrogenadas una complementariedad que les permite formar puentes de hidrógeno que van a permitir también a su vez la estabilidad de la molécula al interior de esta doble cadena. Bien, aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Que tenemos citosina, marcado así como color lila, y guanina amarillo, adenina verde y timina rojo. Y bien, entonces queda claro, las dos hebras son complementarias con respecto a sus bases nitrogenadas. Está timina de un lado, del otro lado debe estar adenina, y que donde se encuentra citosina, del otro lado debe estar
Esto es algo que se va a repetir y que cada hebra, porque tenemos una arriba y una abajo, ¿verdad? Cada hebra de ADN tiene un extremo 5' y un extremo 3'. Son, aparte de que son complementarias, son antiparalelas, es decir, que si en la cadena superior tenemos la dirección 5', 3', en la inferior, como volteamos la cadena, queda del otro lado, ¿verdad? Y el primer paso para la replicación del ADN es precisamente que estas dobles cadenas se abran. La apertura de estas dos cadenas es precisamente llevada a cabo por la enzima helicasa, que lo que tiene que hacer en este caso es una hidrólisis precisamente de los enlaces de hidrógeno que están uniendo los nucleótidos, las bases hidrogenadas al interior de las cadenas. Y por eso se forma esta estructura, así como la vemos en posición horizontal, parece como una resortera. Bueno, y a estas estructuras de la resortera se les llama horquetas o también se les dice horquillas, que pues, también le da la forma como un embudo o como una copa, ¿no? Bueno, pues esta estructura se llama horquilla y que es formada gracias a esta enzima llamada helicasa. Como que yo les hice en las diapositivas que están disponibles en su calendario, yo les puse el resumen en 4 o 5 pasos y les puse cuáles eran las enzimas que van a estar protagonizando cada uno de estos pasos. Tenemos entonces que la primera que entra en acción es una enzima llamada topoisomerasa. No recuerdo si aquí ya... Bueno, la topoisomerasa lo que hace es que desenrolla las cadenas de ADN y en lugar de estar formando estas hélices, lo que hace es que forma dos cadenas, pero enfrentadas una con otra en forma lineal. Después de que ya se acomodó en forma lineal el ADN, entra ahora sí la helicasa, que es esta enzima, aquí la vemos en color café, es una enzima globular, por eso agarra esta forma, y recuerden que quedamos que las enzimas globulares principalmente tenían actividad biológica, y una de ellas, la principal en todo el cuerpo o en cualquier sistema biológico, pues son las enzimas, ¿verdad? ¿Quién más activo que una enzima? Y entonces tenemos una enzima que se encarga de romper puentes de hidrógeno en el ADN, se llama helicasa. Cuando ya se abren las dos cadenas, una por un lado y otra por otro, tenemos que se forma esta horquilla de replicación. ¿Por qué es importante que se forme la horquilla de replicación? Porque aquí quedan todas las bases nitrogenadas con sus elementos, electronegativos que están dispuestos a formar puentes de hidrógeno con otros nucleótidos, obviamente nucleótidos complementarios, ¿verdad? Pero esos nucleótidos complementarios no van a ser los que tenían antes por este lado, ¿no? Sino más bien van a ser nucleótidos nuevos que van a llegar a unirse aquí para ir ampliando la cadena. Aquí es importante mencionar que la cadena de arriba, esta que vemos acá, quedamos que en dirección 3', ¿verdad? Y si tenemos 5' a la derecha y 3' a la izquierda, pues entonces el crecimiento de la cadena, es decir, se van a ir uniendo nucleótidos de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque aquí se va a ir abriendo y va a ir sacando más nucleótidos para que esto siga creciendo. En la cadena de abajo, como quedamos que son antiparalelas, que acá tenemos en esta cadena 3' a la izquierda y 5' a la derecha, en la de abajo va a ser al revés. Vamos a tener 5' a la izquierda y 3' a la derecha. Entonces el crecimiento tiene que ser hacia la derecha. Pues que empieza a crecer y llega un momento en que ya no hay nucleótidos. ¿Por qué? Porque la cadena pues todavía no crece lo suficiente, todavía no se abre lo suficiente como para liberar más nucleótidos. Y para esto, estrategia diferente que la de arriba, que sí se hace la síntesis en forma continua, que una
nucleótidos tenemos que marcar el ADN en el sitio donde queremos que se inicie la replicación, ¿sí? Para esto entra en juego otra enzima que se llama primasa. La primasa lo que hace es unir nucleótidos, pero de tipo ARN. Van a decir, ¿qué hace ARN aquí si estamos hablando de ADN? Bueno, ¿se acuerdan que hablamos de unos tipos de ARN que le llamamos microARNs, que tenían una importancia en la expresión genética porque podían unirse directamente a sitios del ADN? Yo les decía, para apagarlos o prenderlos, y apagar y prender se refiere a que permiten o impiden la expresión de un gen. Y aquí lo que van a permitir es el crecimiento de la cadena. Y entonces estos fragmentos de ARN que se unen al ADN para marcar el inicio de la replicación se conocen como primers, que en español esto significa cebadores o iniciadores. Entonces señalan el punto de inicio de la replicación, donde va a venir la principal protagonista de la replicación llamada ADN polimerasa, que es específicamente la enzima que va a unir nucleótidos, ahora sí, de ADN. Cuando decimos nucleótidos de ARN nos referimos a adenina, timina, adenina, uracilo, citosina y guanina. Y cuando decimos nucleótidos de ADN nos referimos a adenina, timina, citosina y guanina. Solamente cambiamos, recuerden, uracilo y timina. Y entonces, la ADN polimerasa lo que va a hacer es el polímero, por eso se llama polimerasa. ¿El polímero cuál es? Pues el ADN. Los monómeros, los nucleótidos. Y entonces, la ADN polimerasa sí va a ser capaz de reclutar nucleótidos de ADN a partir de donde está señalizado el sitio de inicio. Y vemos entonces que vienen estos martillitos, que bueno, así parecen, ¿no? Como unos mazos de Thor. Estos se unen ahí. Complementar, recuerden siempre amarillo con lila, rojo con verde, amarillo con lila. ¿Por qué? Porque tenemos que unir timina, adenina, citosina, guanina. Pasa esto de forma continua. Conforme se va abriendo la hebra de ADN, esto va sucediendo continuamente en la hebra de arriba. Pero ¿qué pasa con la hebra de abajo? La hebra de abajo tiene un crecimiento retrasado, por eso aquí dice, esta es la hebra retrasada porque se retrasa en cuanto a su crecimiento. Porque quedamos que si arriba estaba creciendo en dirección a la izquierda, que era la dirección 5', aquí no lo puede hacer porque pues aquí apenas se va a abrir el ADN, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? También va a poner sus pequeños primers de ARN para marcar el sitio que se va a replicar. Hace la polimerasa es que une pequeños fragmentos. Y vemos aquí que quizás haya menos de 20. 23. Son 23 nucleótidos que se unieron después de donde se puso el marcador de ARN y solamente hasta aquí porque probablemente todavía no salía el resto de los nucleótidos. Y entonces, ¿qué sucede? Se vuelve a unir otro marcador de posición para que a partir de aquí inicie nuevamente la ADN polimerasa, porque pues el marcador de posición de ARN le sirve a la ADN polimerasa para saber a partir de dónde va a empezar a unir estos nucleótidos. Vemos aquí primer y crece, recuerden, en dirección 3', porque aquí quedamos que 3' era hacia la derecha. En la de arriba era en dirección también 3', pero hacia la izquierda. Esta no puede crecer de forma continua porque la hebra va saliendo de la izquierda y se tiene que replicar de izquierda a derecha. Estos pequeños fragmentos de ADN que se forman en cada uno de los pasos de la replicación de la hebra retardada se llaman fragmentos de Okazaki. Y cuando ya creció la hebra de ADN en la horquilla de replicación, en la parte que corresponde a estos fragmentos de Okazaki, otra enzima llamada exonucleasa
va a remover todos los residuos de ARN donde se encontraban como marcadores, porque aquí ya creció el ADN y no es necesario. Entonces, la exonucleasa lo que va a hacer es quitar estos ARN reemplazados por ADN, por la ADN polimerasa. ¿Sí? Y esto, digamos, es como el parche que le faltaba para que ya nos quede como de forma definitiva nuestra doble cadena, ahora hablando de la cadena de abajo. Es que la cadena de arriba se replica en forma continua, la cadena de abajo se replica en pequeños fragmentos, también va de izquierda a derecha y pone un primer, se avanza otro poco, se pone otro primer y avanza otro poco. Acá se pone un solo primer y avanza de corrido. ¿Sí? Y vamos a ver que para que las eh, para que el ADN termine finalmente sellando estos fragmentos de ADN, los fragmentos de Okazaki que hablábamos, aparece una nueva enzima llamada ADN ligasa. ¿Sí? La enzima ligasa entonces sella los fragmentos del ADN. Entonces, gracias ahora a esta enzima que corre en ambas direcciones de forma continua para ya, digamos, como darle el acabado previo al ADN. Digo previo porque así no es el ADN, recuerden, aquí todavía están en forma lineal. Esto se tiene que eh, expresar o formar como una doble hélice. Por esto ahora se requiere que regrese nuevamente la enzima topoisomerasa. Recuerden que al principio hablamos que topoisomerasa desdoblaba la doble hélice. Bueno, también al final la topoisomerasa vuelve a formar esta doble hélice. Y aquí lo que mencionaba en el texto es que la replicación del ADN es un proceso semiconservado porque tenemos una hebra recién sintetizada y una hebra original que proviene de la célula madre. Por eso entonces la replicación del ADN se describe como semiconservativa. Recuerden, ¿por qué se describe como un proceso semiconservativo la replicación del ADN? Porque se ocupa la mitad de material viejo y la mitad de material nuevo. Es decir, no se sintetiza todo de nuevo, sino que es utilizada una parte, ¿sí? Y este molde, pues es el que va a precisamente permitir que se unan las bases complementarias para el crecimiento de la cadena de ADN. Y aquí se los voy a dejar de corrido. Este video no está muy grande, tiene solo... Vemos nuevamente topoisomerasa, desenrolla la doble hélice del ADN y se quedan en posición lineal las dos cadenas para que venga una enzima que va a abrir las cadenas, rompiendo los puentes de hidrógeno, permitiendo que de esta forma el ADN presente los nucleótidos en donde se van a unir los nuevos nucleótidos. Estos que se están presentando aquí son los de la célula madre. Por eso esto va a dar lugar a dos células, porque las cadenas, cada una de ellas va a dar lugar a una nueva célula. Entonces la enzima helicasa se forma la horquilla de replicación y en la cadena de arriba tenemos que viene un marcaje por parte de la enzima primasa que va a poner un fragmento muy pequeño de ARN que va a servir como sitio de inicio de la replicación. La ADN polimerasa va a reconocer este sitio. Es por esto que es importante, porque ahí es donde se une la ADN polimerasa. Una vez que pasa esto, entonces se empiezan a unir
las bases complementarias, siempre recuerden en dirección 5', 3'. Es decir, si empezamos en 5', vamos a ir creciendo la cadena en dirección 3' con base en la hebra guía, ¿verdad? Molde, templado o como le queramos decir, ¿no? En la base. Ahora, en la hebra de abajo, que es la hebra complementaria del ADN original, el crecimiento no puede ser continuo porque el crecimiento de la cadena es en sentido contrario. ¿Por qué? Porque el ADN tiene la secuencia de nucleótidos en forma, además, antiparalela. Estos fragmentos que se van a ir formando de poco en poco, que también son marcados por una primasa, formando un primer, que va a ser reconocido por la ADN polimerasa, permite entonces que el ADN polimerasa una los nucleótidos necesarios, pero solamente en pequeños fragmentos. Estos fragmentos se llaman fragmentos de Okazaki. Y estos fragmentos tienen que ser formados siempre de la misma forma, es decir, poniendo un primer y funcionan entonces enzima primasa y enzima ADN polimerasa. Luego, tanto en las hebras como en esta, la retardada, la exonucleasa va a permitir la liberación de los primers o los pequeños fragmentos de ARN para dar lugar a ADN polimerasa, una los nucleótidos y finalmente la enzima ligasa le da el toque pues casi final, ¿verdad? Porque la que le va a dar el toque final es la topoisomerasa, que va a volver a formar estas hélices que vemos y tenemos que en cada una de las dos hebras de ADN tenemos una que corresponde a la original y la otra que es la que se acaba de sintetizar. Esto sería lo que corresponde a el del ADN, o más bien la replicación del ADN. No sé si alguien quiera comentar algo, preguntar algo.